¿Qué momento te hizo pensar sí, estoy acabado, pero sobreviviste? Tenía 11 años. Acababa de desarrollar asma y mi madre se negaba a dejar de fumar en la casa. Una noche tengo un ataque severo. Estoy tratando de usar mi inhalador de rescate y no funciona. Cada vez que trato de inhalar, simplemente sale por mi nariz. Entro en pánico. Recuerdo vívidamente a mi madre fumando un cigarrillo mientras el pánico dejaba paso a la hipoxia. Me está gritando que use mi inhalador. Justo antes de perder el conocimiento me di cuenta de que era eso. Estoy muerto. No había mucha vida que pasara ante mis ojos. Una sensación de calma y paz se apoderó de mí mientras colapsaba. Mis padres hicieron RCP hasta que llegaron los paramédicos. Me desperté en la UCI días después con un tubo en la garganta. Los médicos se sorprendieron de que sobreviviera. Mi madre nunca volvió a fumar en la casa después de eso. Sin embargo, el automóvil seguía siendo válido para ella. Me estaba ahogando con la comida, casi un bloqueo completo y no podía entrar nada de aire. Después de varios intentos de sacarlo, me di cuenta de que realmente estaba alojado en mi garganta y estaba acabada. Empezó a sentirse mareado y todo se movía lentamente. Recuerdo haber pensado qué manera tan vergonzosa de morir y que no quería que mi hijo estuviera mirando. Fue durante el desayuno. Empecé a llamar al 911 cuando mi esposo se me acercó por detrás y empezó a dar primeros auxilios. Me quitó la obstrucción y comencé a vomitar por todas partes. Fue muy intenso. Todavía fui a que me revisara un médico para asegurarme de que mis pulmones estuvieran limpios porque me sentí mareada durante horas y tenía la garganta en carne viva. Tardó un día más o menos en sanar. Él me salvó la vida al 100%. Me pasó algo similar, pero vivo solo, así que nadie podría venir al rescate. Recuerdo haber pensado cuánto no quería que mi perro me viera morir y preocuparme por cuánto tiempo estaría solo y quién lo cuidaría. Por instinto, me incliné boca abajo casi parado de cabeza y comencé a darme puñetazos en el estómago y salió. Cuando era estudiante de 6º grado, estaba cortando plástico con un cortador de cajas. Se me resbaló el cuchillo y corté un corte de 6 pulgadas de largo y 0,5 pulgadas de profundidad en mi muñeca. Corté casi todas las venas y el tendón que algunas personas tienen. Mi primer pensamiento fue: oh mierda, estoy sangrando, seguido de mí corriendo al baño y luego resbalándome en la sangre y golpeando mi cabeza contra el suelo. Quedé noqueado y de alguna manera sobreviví. Oye, hice lo mismo, pero cuando tenía 21 años, ahora 24, pero estaba en el trabajo cortando un siptie en un bolso y entró directamente en la base de mi pulgar y salió por el otro lado. No me di cuenta de que apuñalé la base de mi pulgar porque lo saqué rápido y estaba mirando algo en el estante. Mi compañero de trabajo en realidad señaló que estaba sangrando y miré hacia abajo y noté que accidentalmente me apuñalé. Aparentemente me corté 3 venas en el lado izquierdo de mi mano y yo corrimos al baño y me preguntaba por qué no me dolía y apliqué presión y luego empezó a doler. Un anciano entró al baño con un botiquín de primeros auxilios y dijo: era un médico de combate en Irak. Me dijo que iba a picar como una mierda y quemarme como el infierno cuando iba a limpiar la herida y vendarla. Le dije que simplemente lo hiciera y que si me desmayaba para asegurarme de llegar al hospital. Me sentí mareada como una mierda por la pérdida de sangre y la velocidad a la que mi corazón latía por el pánico. Tuve que recibir 9 puntos, 6 donde estaba la entrada y 3 donde estaba la salida. Terminé debajo de las ruedas de un camión mientras montaba en bicicleta. Atrapado durante 2 horas hasta que cortaron mi bicicleta a mi alrededor. Salí con un rasguño en la pierna y el codo. Impresionante, me pasó exactamente lo mismo. El conductor no tenía una señal encendida e hizo un giro a la derecha atrapando mi bicicleta bajo sus ruedas. Pude saltar justo a tiempo. Atropelló completamente la bicicleta. Explosión de casa, 3 años Edmonton. Recuerdo vívidamente estar de pie junto a una estufa que alguien estaba arreglando en el sótano de la casa de los amigos de mi papá, a quienes estábamos visitando, y lo siguiente que estaba haciendo era abrir los ojos a la luz del día. Me desmayé por completo mientras la estufa de gas explotó y aterricé limpio en el camino de entrada. Mi papá y mi mamá aparecieron en la portada del Edmonton Journal de 1993. Recuerdo claramente que pensé que el brillo era el cielo y que yo había muerto y caído al cielo. Mi hermanita había muerto varias semanas antes del sitio y mi madre y mi padre tuvieron que explicarme dónde había ido y yo pensé que estaba en el cielo pero no era el cielo. Accidente automovilístico. Golpeamos un trozo de hielo y pasamos por encima de una barandilla y caímos por un acantilado de 11 metros. Supe que estaba muerta en el momento en que liberé mi pierna de la pieza de la puerta que la atravesaba y la sangre salió como un grifo. Supuse que al menos podría volver a subir a la carretera en busca de ayuda antes de desmayarme, así que lo hice. Hice señas a un camión que pasaba y me desmayé y morí en la ambulancia antes de que me trajeran de vuelta. Los bomberos usaron mi rastro de sangre para encontrar el auto de mi amigo que le salvó la vida.
Así que misión cumplida. No morí, pero pensé que sí cuando un camión atropelló el frente del geómetro de mis amigos. Apenas lo vi venir y dije, oh, mierda. Hasta ese momento cantábamos canciones de Justin Timberlake. Me desperté en lo que pensé que era mi cama, una bolsa de aire, y no podía respirar. La gente estaba en la ventana hablando pero no los entendía. No podía entender cómo estaba mirando por la ventana de un auto desde mi cama. Me di cuenta de que había tenido un accidente y me solté la rodilla entre la puerta y el tablero. Mi amigo me preguntó si estaba bien. Su rostro estaba cubierto de sangre porque su cabeza golpeó el parabrisas. Negué con la cabeza porque no podía respirar. Me arrastré fuera de la puerta, no tengo idea de cómo se abrió, y crucé la calle. Nadie sabía que no podía respirar, así que pensé que moriría por segunda vez. Me hice un ovillo y de repente algo hizo clic y tomé aire. Los sonidos comenzaron a enfocarse. Un tipo con un acento eslavo entrecortado estaba preguntando si podía quitarle las llantas al auto. Estaba estupefacto. Tuve un accidente automovilístico contra mi casa y me golpeó cuando era niño. Estaba sentado en el sofá en ese momento y me golpeó, atravesó la siguiente pared hacia el garaje, luego se detuvo encima de mi regazo, inmovilizándome contra el sofá con todo su peso. No entraré en demasiados detalles sobre mis heridas, baste decir que fue bastante sangrienta. Los servicios de emergencia tardaron más de una hora en sacarme de debajo. Esa hora es brumosa en el mejor de los casos. Recuerdo tanto dolor, y en algún momento sentí esta abrumadora sensación de paz por la situación. Como, instintivamente supe que todo lo que tenía que hacer era dejarlo ir y el dolor se detendría. Empecé a dejarlo ir, y comencé a escaparme. El dolor se detuvo, el mundo se hizo más lento y todo comenzó a volverse negro. Me sentí como si estuviera flotando en el agua, y todo el miedo y la agonía se alejaron de mí. Volví a mí mismo con el sonido de un bombero que me gritaba que me mantuviera despierto. Inmediatamente el dolor volvió y estaba completamente aquí otra vez. No me di cuenta hasta mucho más tarde en la vida que fui interrumpido en medio del proceso de muerte. Yo era director de uno de los museos más grandes de los Estados Unidos y salí al escenario para dar una presentación bastante controvertida. Ya estaba bastante nervioso. Hay un fuerte golpe en el centro de mi cabeza, no siento que mi cuerpo se caiga, pero puedo decir que he golpeado el suelo, mi visión se nubla y se pone roja, y en los 3 segundos después del golpe, llego a la conclusión de que me han disparado y me quedan segundos de vida. Soy un hombre muy grande y mientras me desvanezco, veo a mi amigo, el enfermero del museo de 40 kilogramos tratando de levantarme. Estaba en estado de shock y el dolor realmente no me desconcertaba, pero maldita sea, dolía. Agonía indescriptible que en apenas 2 segundos hizo que la muerte pareciera piedad. Acepté con mucha calma que la cara de mi amiga enfermera era lo último que vería y se desvaneció. Tengo que morir una muerte dramática y vivir para contarlo. Me desperté 4 horas después en un hospital después de una cirugía de emergencia. Después de todo, no me habían disparado. De alguna manera tenía un absceso en la muela del juicio que se había infectado gravemente y el absceso explotó hacia arriba en mi cabeza, partiendo el diente desde la punta hasta la mandíbula y rompiendo mi maxilar izquierdo. Estalló con tal fuerza que me sangraron los ojos y el dolor me dejó inconsciente. Mientras estaba fuera, me sacaron la muela del juicio sin anestesia y se drenó la infección. Tengo espasmos fantasmales solo de pensarlo. Me atropelló un auto que iba a 80 kilómetros y me rompí 15 huesos. Estoy acostado en el hospital en este momento escribiendo con una mano. Descubrí hace unos días que permanecí lo suficientemente consciente como para llamar yo mismo al 911, aunque no recuerdo haberlo hecho. Casi la única razón por la que estoy vivo es porque no me lastimé la cabeza. Acabo de ser atropellado por un automóvil que iba al menos a 88 mientras andaba en bicicleta. De alguna manera, no me rompí nada y no sufrí ninguna lesión grave, aparte de una pequeña disección en una arteria vertebral, lo que significa que tengo un riesgo ligeramente elevado de sufrir un accidente cerebrovascular durante un tiempo. Estoy empezando a pensar que soy inmortal. Mi novio fue atropellado por un automóvil que iba a 65 kilómetros antes de que nos conociéramos. En una situación similar, dice que recuerda levantarse y tambalearse hacia la acera por algún instinto de salir de la calle, y luego se desmayó. El auto quedó totalmente destrozado. Estaban a punto de llamar a un helicóptero para llevarlo al hospital más cercano cuando recuperó el conocimiento. Terminó con varios huesos rotos y apenas podía caminar durante un año, no podía trabajar, tuvo que declararse en bancarrota, la señora que lo golpeó no tenía seguro, y pasó por una depresión grave. Pero ahora está completamente recuperado, camina completamente bien y nunca se sabe qué tan grave fue el accidente. Me secuestraron. Un tipo se me acercó en una gasolinera en medio de la noche, acabo de salir del trabajo, y me pidió que lo llevara. Dije que no, obviamente, y sacó un cuchillo enorme e insistió.
Por supuesto que acepté en ese momento porque no estaba tratando de que me apuñalaran y le pregunté a dónde quería ir. Me dirigió a un motel incompleto en la parte mala de la ciudad con el cuchillo encima de mí todo el camino. Mientras nos deteníamos en el estacionamiento, pensé que así era como iba a morir. Salió del auto primero y de repente dos tipos salieron de la nada como malditos ángeles guardianes adictos al crack y saltaron sobre el tipo que me había secuestrado. Por lo poco que escuché, debe haberles debido dinero. No me quedé para averiguarlo. Saqué el trasero de ese estacionamiento con la puerta del pasajero de mi auto abierta de par en par. Lo siento, pero la parte de los ángeles guardianes adictos al crack es hilarante. Me alegro de que no haya pasado nada. Mierda, estoy tan contenta de que hayas salido viva de eso. Las estadísticas de las tasas de supervivencia en eventos como ese se desploman drásticamente si llegas a una segunda ubicación. Golpeé a un alce con un auto pequeño a velocidad de autopista. Pensé que esto es lo que estoy muerto. Abrí los ojos después y el techo se dobló a 1 pulgada o 2 de mi cara. Ni un rasguño en mí. Y nadie pudo encontrar al alce. Probablemente murió en algún lugar del bosque por heridas internas. No sé sobre eso, esas cosas son como tanques. Estaba investigando un incendio en medio de la nada. Era un remolque de un solo ancho con una casa de ladrillos construida a su alrededor, que si no lo sabes, los remolques arden como una antorcha y el ladrillo significa que todo el calor se quedó adentro, haciendo que todo fuera extremadamente inestable. Estaba caminando tomando mis fotos y accidentalmente pisé una parte del techo que de alguna manera todavía estaba unida a la pared de ladrillos que aún estaba en pie. Toda la pared de ladrillos cayó encima de mí y me enterró. Dolía como un hijo de puta. No sé si sabes lo que se siente una pared de ladrillos cayendo sobre ti, pero duele todo, en todas partes. Me acosté debajo de los ladrillos durante probablemente 5 o 6 minutos tratando de averiguar qué tan herido estaba, si algo estaba roto y si me iba a quedar ahí hasta que muriera porque no tenía servicio celular y nadie iba a mirarme si no pudiera desenterrarme. Estoy en medio de un edificio completamente quemado a kilómetros de distancia de cualquier lugar enterrado bajo una pared de ladrillos. Yo, afortunadamente, solo tenía rasguños y moretones y logré salir después de un buen rato. Pero Dios mío, me dolió por un tiempo. Eres una de las pocas personas que puede decir me golpeó como una pared de ladrillos y lo dice en serio. Solo me pregunto si solía ser algo más común que le sucediera a la gente, ya que es su propia frase. Tenía 13 años, en las primeras semanas de un nuevo año escolar en una nueva escuela. Me quedaba después de la escuela con otro estudiante con el que compartía el automóvil, tratando de hacer amigos. Me llevó al bosque detrás de su casa y me mostró un árbol al que le gustaba trepar con algunas tablas en las ramas más bajas para sentarse. Nos subimos a las ramas más altas de este pino medio muerto y olvidé que este niño era pequeño y posiblemente pesaba 25 kilos menos que yo. Pensé que estaba soñando en el momento en que la rama se partió. Estaba cayendo desde 9 metros de altura en un árbol. Esto no podría ser real, ¿verdad? Esa ilusión se hizo añicos cuando golpeé la primera rama. Entonces estaba bastante seguro de que iba a morir. Atravesé varias ramas más en el camino hacia abajo, lo que me raspó pero, afortunadamente, absorbió energía al romper las ramas secas en lugar de mis huesos. Probablemente ayudó que también aterricé en una pila de ramas en lugar de suelo duro. Cuando golpeé el suelo, tuve un momento para pensar eso no fue tan malo como pensé, y luego grité, porque todavía era bastante malo. Sin embargo, me puse de pie y me alejé cojeando, cortado y magullado por todas partes, pero sin heridas graves. A mi pobre madre no le hizo gracia. A mí me pasó lo mismo. Pasé por algunas ramas y sentí que caía mucho tiempo. Me sorprendió cuando lo único que sucedió fue que me quitaron el aire. Cuando tenía 7 u 8 años, estaba trepando a un pino enorme, del tipo que tiene resina pegajosa que apesta para limpiarse. Estaba tal vez a 4 metros sentado en una rama gruesa. En mi camino hacia abajo rompí una rama y caí hacia atrás. Afortunadamente, no golpeé ninguna rama más gruesa y solo terminé con pequeños cortes en mi camisa y leves moretones en mi piel. Sin embargo, al aterrizar, estaba como a 10 centímetros de distancia de un poste de cerca de metal que estaba acostado. No me habría empalado ni nada, pero me habría dolido mucho más. Me levanté, entré a ver dibujos animados y me deshice de la resina de pino. Nunca más me subí a ese árbol. Ser sumergido por una gran ola y ser arrastrado por el fondo del océano, con la cabeza hacia abajo. Es absolutamente aterrador no ser capaz de recuperar el aliento. Fui a Tailandia durante la temporada baja cuando el mar está muy agitado. La verdad es que no sabía que sería así, estaba en Phuket y todos los anuncios mostraban estas aguas tranquilas y cristalinas. No era así en absoluto pero normal para esa época del año. No hay muchos turistas porque es temporada baja, pero vi a algunas personas nadando, así que salí al agua. Tenían banderas rojas arriba y nadaba bajo su propio riesgo.
Salí, no tan lejos, pensé, pero rápidamente me metí en el agua hasta el cuello y luego una enorme ola de agua me cubrió la cabeza. Mis pies ya no tocaban el fondo. Traté de subir por aire, pero el agua estaba mucho más alta de repente y fui arrastrado. Luego entré en pánico y traté de nadar hacia la orilla. Mi cabeza salió del agua y quedé atrapado en estas olas luchando por volver a la playa. Todo esto puede haber sucedido en un minuto, pero pareció una eternidad. Regresé a la playa, pero estaba muy lejos de la playa donde dejé mis cosas. Nunca volví a meterme en el agua en todo el viaje. También tuve la peor quemadura solar de mi vida, también conocida como envenenamiento por el sol, simplemente acostado durante 2 horas a las 10:30 am. Así que fue un viaje interesante por decirlo menos. Cuando mi novia estrelló el coche contra un árbol a 70 km/h. Estaba muy deprimida y tenía tendencias suicidas. Fui a ayudar y pensé en llevarla a su playa favorita. Ella era tranquila y yo interesante, así que solo hablé sobre la vida al azar y cosas para llenar el espacio, tal vez poner algo de música. Luego gritó y se estrelló contra el árbol. Los 4 o más milisegundos después de registrar lo que estaba a punto de suceder, pensé joder, así es como me voy. Entiendo que algunas personas piensan que suicidarse es la respuesta a sus problemas, pero lo que no entiendo es que se lleven a otras personas con ellos. Cuando saqué el cuchillo de mi pecho, entonces vi las burbujas. Tenía un pulmón colapsado y el cuchillo cortó el pericardio. Cuando salí de la UCI 6 días después, el jefe del departamento de traumatología me dijo que 1 centímetro en cualquier dirección y no me habrían salvado. Luego me llamó un milagro andante. El hermano rompió la regla número 1 cuando eres apuñalado por algo y sobrevivió. Increíble. Entrar en estado de shock. El shock es algo extraño. El cuerpo básicamente toma el control total de la administración y no tienes idea de lo que está pasando. Fue la única vez que realmente deseé morirme porque era muy miserable. Tengo una cicatriz sobre mi ojo izquierdo por caerme y golpearme la cara en la esquina de las escaleras. Había tanta sangre y recuerdo haberle llorado a mi mamá que la amaba y lamento que me estuviera muriendo. Todo después de eso fue como un sueño borroso. Recuerdo vagamente que ella compraba toallas, decía mucho "oh, Dios mío" mientras decía "estarás bien" y solo veía todos estos trapos ensangrentados a mi alrededor, mientras me cosía mientras estaba medio consciente sintiendo nada más que yo. Estoy perdiendo mucha sangre. Esto es malo. Las heridas en la cabeza sangran mucho y rápido. Recuerdo que llegué a la mañana siguiente y la lavandería parecía que nuestra familia había limpiado la escena de un crimen. Afortunadamente, mi madre estaba allí y se mantuvo lo suficientemente calmada como para frenar el sangrado mientras sabía cómo coser lo suficiente como para darme puntos de emergencia. 4 am, conduciendo por la autopista a aproximadamente 110 kilómetros. De la nada, absoluto aguacero torrencial. Antes de que pueda apagar el control de crucero, empiezo a hidroplanear. Mi parte trasera se sale de la carretera y hago un giro de 180 y luego, de alguna manera sin voltearlo, termino haciendo un gran giro de 360 a través de la mediana y regreso a la carretera. Terminé en el mismo carril en el que comencé, mirando en la dirección correcta y aún avanzando. No hay otros vehículos involucrados o incluso a la vista debido a la hora del día. Fue una locura y sentí que estaba sucediendo en cámara lenta y todo el tiempo solo pensaba, estoy muerta. Me detuve en la siguiente salida y dejé que la adrenalina saliera de mi sistema sin poder creer lo que había sucedido. Mientras me trasladaba del lugar de trabajo, me estaba quedando con una prima mía en la nueva ubicación. Su exnovio psicótico, alcohólico, drogadito y vicioso, a quien acababa de echar de su casa, la estaba acechando. Me vio mudarme, asumió que yo era el nuevo novio y me esperó afuera de su casa una noche, donde me saltó por detrás y me cortó la garganta. A pesar de perder grandes cantidades de sangre, no morí. Ni siquiera me sentí tan mal, así que mientras él intentaba entrar en su casa, presumiblemente para matarla también, tomé un bate de béisbol del maletero de mi auto y lo golpeé hasta que me desmayé. Cuando me desperté, no estaba pensando con tanta claridad, así que entré, me limpié y conduje hasta el hospital. Mi prima ni siquiera estaba en casa en ese momento, se había ido a la ciudad con su madre el fin de semana para ver un espectáculo e ir de compras. Mi atacante y yo terminamos en la misma UCI. Lo había dejado tetrapléjico. Tuve que lidiar con una gran cantidad de estupideces legales, civiles y penales, pero al final, fui absuelto de cualquier delito y él fue puesto en libertad condicional durante 10 años. Como ya no podía siquiera cepillarse los dientes, su abogado, proporcionado por su familia adinerada, convenció al juez de que ya no representaba una amenaza para nadie y que el Estado se ahorraría la carga de proporcionarle la atención en las 24 horas que necesitaba si no lo enviaban a prisión. Me quedé con una deuda enorme que me llevó muchos años pagar.
Lo demandé por las lesiones que sufrí, pero a pesar de ser un bebé de un fondo fiduciario de una familia rica, él mismo era indigente. Había gastado su fondo fiduciario en drogas, alcohol y juegos de azar, y no tenía nada. Su familia le proporcionó todo, incluido su abogado. Murió casi al mismo tiempo que terminó su libertad condicional. ¿Enviaste a alguien a la UCI después de que te cortaran la garganta? Eso es un hombre rudo. Siento que tuviste que pasar por todo eso. ¿Cómo te las arreglaste para que te cortaran la garganta, te desmayaras y luego te las arreglaras para despertarte y conducir hasta el hospital? Debes haber estado perdiendo grandes cantidades de sangre durante todo el proceso. Entonces, ¿qué tan rápido sucedió todo esto? Así que espera, este tipo te cortó la garganta. ¿Solo recibió libertad condicional y tú fuiste el que quedó con la deuda paralizante? ¿Qué tan jodido está nuestro sistema de justicia? Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.